¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de actualidad madridista aquí en Madridismo al Día TV, donde vamos con la ultimísima hora de Mbappé que se pone en modo recta final. O, desde luego, la sensación es esa, ¿vale? Para los optimistas, para los que creéis, para los que estáis en los porcentajes más altos de optimismo, las informaciones que llegan son muy interesantes. Pero antes de ir con todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé, nos vamos en primer lugar con actualidad también del equipo, gente, porque tenemos que hablar de cara a lo que es el clásico este de pretemporada que vamos a disputar en Dallas este sábado a las 11 de la noche, hora española. Pues bien, informa Arantxa Rodríguez vía COPE que Valverde y Ferland Mendy sufren una serie de molestias por sobrecarga, es decir, método Pintus a full. Y luego, por otra parte, comentar que en principio Arda Güler no va a estar para este partido. Ya está haciendo cierta dinámica con el resto del grupo, pero también otro tipo de trabajo al margen, es decir, no se espera que se estrene todavía Arda Güler. Muchas ganas tenemos de ver a nuestro turquito, pero vamos a tener que esperar para ello, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver de qué 11 predispone Carlo Ancelotti, entendiendo que Mendy y Valverde no van a estar, no se les forzará, no lo sé, habrá que verlo, pero con ganas de ver ese Barça-Real Madrid clásico de pretemporada. Pero vamos a ir con más cuestiones al margen de lo que tiene que ver con este partido, que insisto, yo tengo muchas ganas de ver. Vamos con una magnífica noticia, insisto, antes de todo lo de Kylian Mbappé, porque a mí me parece esto un auténtico bombazo. Es decir, todo lo ocupa Mbappé, pero esto es un auténtico bombazo. Jude Bellingham recibirá un pasaporte irlandés y dejará de ser extracomunitario. Información de marca que me parecen de un valor máximo, absolutamente máximo. Es decir, si ya hablamos de tener a un jugador que puede ser absolutamente generacional, encima si no te ocupa plaza de extracomunitario, esto te deja una serie de dinámicas para fichar jugadores extracomunitarios y a la hora de estructurar el equipo que pues te dan un valor incalculable. Así que una magnífica noticia que Jude Bellingham pueda tener ese pasaporte irlandés y de esa manera, como decimos, ser futbolista extracomunitario. Y ahora ya sí, vamos al lío, ¿eh? Vamos con el tema. Hay más cositas, lo de Rafa Marín, que ya es oficial con el Alavés, que ha salido esta mañana y tal, pero bueno, no me quiero enrollar mucho con otras cuestiones porque obviamente el tema en sí es este. Ahí lo tenéis, Mbappé. A la hora que veáis este vídeo, no sé qué habrá salido de todo esto, pero, por ejemplo, Andrés Martínez vía Los Sublimes en Twitter ha hablado de que viajaría a Córcega. Se ha visto una foto de él en Mónaco, que en teoría es de hoy. En teoría, yo todo esto lo cojo ahí con pinzas, pero esto es lo que está saliendo. También Andrés Onrubia, creo que ha sido Andrés, que ha comentado que Mbappé estaría disfrutando de unos días libres que han recibido los jugadores descartados de cara a la próxima temporada del PSG. Entre esos descartados ya sabéis que está el propio Kylian Mbappé, así que por ahí irían los tiros. A ver, después de ver esta imagen, cogiendo el avión Mbappé, porque es Mbappé, misma ropa y es él, misma ropa con la cual salió del entrenamiento y firmó autógrafos a aficionados de PSG, pues a ver qué es lo que pasa. Pero, lo que digo, cuando veáis este vídeo no sé qué habrá pasado, porque esto de Mbappé va a una velocidad absolutamente de escándalo. Vamos a repasar más informaciones que van saliendo al respecto de este bombazo de ver a Mbappé coger el avión y no saber exactamente dónde va. En principio, se ha hablado de Córcega, se la ha visto en Mónaco, también una foto en teoría, en fin. Vamos a ver, no creo que esté yendo ya a Madrid, no lo sé, no lo creo. Vamos con más informaciones, chicos. Aquí tenemos información que preciso comentar del equipo, que es de hace un ratín. El Paris Saint-Germain considera a Kylian Mbappé un problema, porque está condicionando el mercado de fichajes. Necesitan cerrar pronto su venta para poder realizar otras operaciones. Esto es muy importante. Luego irá también todo esto en correspondencia directa con el asunto de Ousmane Dembélé, que también ha sido otro de los nombres propios y que de un modo u otro, aunque ciertos periodistas lo desvinculen una cosa con otra, hombre, alguna relación tiene, más que nada porque hablamos de un atacante y de un futbolista que en caso de ir al PSG y no estar en Mbappé, cogería, digamos, una importancia bastante relevante dentro de lo que es el Paris Saint-Germain. Pero bueno, la clave también, Carlos Carpio, subdirector de marca, uno de los periodistas nombre clave en el día de hoy, es la persona que ha hablado ya, porque este tema no lo he tocado porque ya han pasado muchas horas, los 250 millones que pediría PSG. Tampoco he comentado lo que ya Ramón anteriormente ha comentado, que el Madrid marcaría el límite 230, ¿de acuerdo? Entre el concepto de traspaso más lo que se llevaría en teoría al propio Kylian Mbappé. Pero aquí os lo dejo, un Carlos Carpio que
comunica, comenta y confirma que Mbappé estaría cerca de fichar por el Real Madrid. También tenemos esto de marca. Faisal Amari llegó a un acuerdo con el PSG para el clan Mbappé que pueda recibir una parte del traspaso del Real Madrid. Ese aspecto está ya solucionado. Un tema el cual también Ramón Álvarez de Mon le ha dado importancia en sus distintos vídeos. Esta cuestión del montante que se llevaría el entorno Mbappé o el propio Kylian Mbappé. Y en esa línea, pues lo dicho, lo que hemos comentado. Según Ramón, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 230 millones de euros y parece que el PSG quiere llegar a los 250. Aquí, Naniño, como siempre, todo lo tiene claramente bien resumido. Habrán salido muchas más cosas de Mbappé. Yo he querido extractarlo un poco para no hacer el vídeo excesivamente largo, pero voy a ir también como modo de recta final de vídeo con lo de Ousmane Dembélé, que tenemos aquí, de Fabrizio Romano, donde también está en la línea de que pues Dembélé tiene una cláusula que expira en 50 millones hasta el 31 de julio, después ya serían 100, el Barça percibiría el 50% de esta cláusula total en caso de que se abone y estaríamos en un momento crucial, como habla el propio Fabrizio Romano, porque por otra parte, aparte de confirmar el interés, digamos, claro y activo de PSG a la hora de intentar fichar a Dembélé, el Barça por su lado estaría intentando ofrecer un nuevo contrato. Así que por aquí también, desde luego, hay capítulo Ousmane Dembélé. En resumidas cuentas, chicos, estamos en un momento informativo brutal, con Mbappé como nombre clave, pero también el nombre de Ousmane Dembélé que está por ahí. Gente de Radio Montecarlo avanzó esta información, si no recuerdo mal. Vamos a ver qué pasa con Dembélé. Desde España, algunos periodistas de Can Barça niegan esta posibilidad. Por otra parte, desde Francia se le da impacto y opción. Fabrizio Romano está muy vinculado al Barça con las relaciones que tiene con, por ejemplo, Jan Laporta. Así que vamos a ver cómo termina esta historia de Ousmane Dembélé, que puede tener hilo indirecto, de alguna manera indirecto, con Kylian Mbappé, el cual ha cogido ese vuelo. Vamos a ver a dónde va, todo un poquito hermético, pero lo iremos contando todo en el canal. Si hay algún bombazo, bomba de verdad, haremos directo, vídeo, no lo sé, pero estaros atentos, notificaciones activas en el canal, suscribiros, porque alguna cosita se vendrá aquí a Madridismo al día. En fin, mucha actualidad del Real Madrid, con la perspectiva del clásico pretemporada, pero donde Mbappé lo cubre casi todo. Dejadme vuestro comentario y opinión respecto a este vídeo y todas las cuestiones de Mbappé o de lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.